A ver, vamos de nuevo, ok, estamos probando el audio, a ver que todo salga ok. Ahí está. Que tiene que ver sonado. A ver, un momento. Hola, hola. Ya, yo creo que está bien. Perfecto. Empezamos, amigos. Dios los bendiga. Buenas noches. Siempre haciendo pruebas antes de utilizar este micrófono para que no haya ningún tipo de eh, percance. Y hoy vamos a hablar sobre la tradición, de la segunda parte. Y bueno, vamos a iniciar orando. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco por este momento tan especial, Señor, que es la exposición de tu palabra. Te pido que puedas hablar nuestras vidas, alimentando nuestras almas, Señor. Te pido que también nos edifiques y que nos nutras, Señor, con tu palabra. Danos sabiduría y comprensión. Dirige todo este tiempo, Padre. En tus manos estoy. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Hace unos días estuvimos hablando sobre la tradición y también nos enfocamos un poco en el magisterio. Pero hoy vamos a hablar especialmente de la tradición, dándole así una segunda parte al tema de si le creemos realmente a la Biblia. ¿Okay? Y allí también se enfoca, claro está, el valor que le damos a la Biblia. Empezando este punto, quiero decirles que la Biblia no puede ser utilizada para nuestras propias ideas, para avalar nuestras ideas, nuestros pensamientos, porque la Biblia no está para servirnos en cierto punto a nosotros, sino que nosotros obedecemos a la Biblia. Pero en el mundo ha surgido muchas corrientes que hacen hablar a la Biblia lo que ellos quieren que se hable. Por eso es que las sectas abundan y las corrientes religiosas están por doquier. De pronto tocan tu puerta y ya no son los testigos de Jehová ni los adventistas, sino que ahora son los de la Dios Madre. Y así empiezan a salir un montón de corrientes porque utilizan la Biblia a su parecer, a su manera. Pero esto no es algo que es de recién, no es algo novedoso, no es moderno. Esto viene con siglos atrás, en donde las personas también utilizaban la Biblia a su manera. La Biblia no puede contradecir algo que los apóstoles dijeron, es obvio. Sin embargo, hay algunas personas que utilizan la Biblia para hacer hablar diferentes doctrinas, ¿no? Y hacerlas pasar como si fueran palabra de Dios. Es allí el estudio importante de la hermenéutica, al menos algo básico, y les recomiendo estudiar esta ciencia teológica, la hermenéutica, que no solamente es utilizada dentro de la teología, sino que también en otras ramas. La hermenéutica es saber interpretar correctamente las escrituras. ¿Qué ocurre con la tradición? La tradición es peligrosa, como dice el título de la transmisión, porque a veces las tradiciones contradicen lo escrito, pero no, porque no hay contradicción entre lo escrito y la tradición. ¿Qué entendemos por tradición? Voy a hacerles un recuento de todo. La tradición es no necesariamente lo que se ha escrito, sino lo que se ha dicho oralmente. La tradición que normalmente nosotros tenemos por palabra de Dios ha sido escrita. Sin embargo, hay corrientes como la católica o como la Iglesia Católica, que ellos creen que Jesús dijo cosas, al igual que los apóstoles dijeron cosas que no están escritas, pero se transmitieron vía oral. Es algo un poco absurdo creerlo a tal punto de tomar eso que supuestamente no está escrito, pero que se dijo, como palabra de Dios. Pero no es así. Nosotros creemos que lo que está escrito es lo que nosotros debemos de creer y tomar
como palabra de Dios. Ahora, repito, no hay contradicción entre lo escrito y lo oral. La tradición no viene a contradecir lo escrito, al contrario, la tradición viene a confirmar lo que está escrito. Ahora, ni Jesús ni Pablo enseñaron cosas ambiguas, como lo creen los católicos romanos. Ellos creen que tanto Pablo como otros apóstoles empezaban a dar como revelaciones especiales para cierto sector, ¿no? Que luego ya se empezó a publicar más abiertamente, pero que no se hizo hacia el principio. Eso es algo, repito nuevamente, absurdo, porque estaríamos creyendo algo que no tiene veracidad, que no tiene confiabilidad. No podemos tirarnos a la suerte de creer de que simplemente eso es palabra de Dios, porque no lo es. ¿Ok? Ahora, 2 Timoteo, vamos a las escrituras. 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Revisemos nuevamente ese texto. Toda la escritura. Está de más hablar de que la Biblia para nosotros es palabra de Dios. Yo no le estoy hablando aquí a las personas que sabemos que la Biblia es palabra de Dios. Sin embargo, no debemos de creer a ciegas de por qué la Biblia es palabra de Dios. Estoy seguro de que más de una persona aquí se ha preguntado por qué creemos que la Biblia es palabra de Dios. Bueno, para poder llegar a esa conclusión, tenemos que entender que las escrituras se autovalidan. No necesita a un grupo de personas diciendo esta es la palabra de Dios, porque la misma Biblia se autovalida. Sin embargo, la tradición ayuda en cierto punto a validar lo que la Biblia dice que es, ¿no? En primer punto, para nosotros creer que las escrituras son realmente la palabra de Dios, es lógico ir a un estudio, ¿sí? Por eso, aunque tú creas que es palabra obvia de Dios, también existen las evidencias de por qué es palabra de Dios, ¿ok? Sin embargo, este tema no solamente es para que tú sepas por qué la Biblia es palabra de Dios, sino para que las personas incrédulas a la Biblia crean el por qué es la Biblia la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, basándonos en la Biblia, 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Vean ustedes, que la misma Biblia empieza a darse autoridad. Pablo, es cierto, está escribiéndole una carta a Timoteo. Sin embargo, en esa escritura, que estoy muy seguro que él también la dijo, o sea, que la expuso, la habló ahí en una congregación, la escribió. ¿Por qué? Porque lo que se transmitía oralmente también se escribía para que quede de alguna forma inscrita como si fuera algo que no acabaría, algo eterno. Yo sé que hay escritos que se han perdido. Hay escritos de famosos, de personas de la antigüedad, y lamentablemente pues quedaron en el olvido, ¿no? Por ejemplo, si no me equivoco, en Éfeso se perdió una biblioteca llena de libros. Muchos de esos libros ya no existen, no porque no se hayan escrito, ¿ok? Es obviamente lógico decirlo, pero es que algunas personas toman, ¿verdad? El hecho de que no ha sido escrito como que algo no se dijo. Ahora, mira, la oralidad es un poco extraña, porque para Pablo, ¿verdad? Para Pablo lo que era oral, lo que él hablaba
oralmente, tenía que ser escrito. Y aunque muchos libros se han perdido en la historia, Dios ha preservado su palabra. Sé que también algunas personas que se agarran de un texto de Juan en donde se dice de que si se escribiera cada cosa que Jesús hizo, no alcanzarían los libros. Católicos agarran este verso para decir, viste, el hecho de que no se haya escrito no quiere decir de que no se dijo. Ahora llegamos al punto, porque la Biblia dice toda la escritura es inspirada por Dios. No está diciendo toda la tradición es inspirada por Dios. ¿Ok? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios, ahora hablando un poco de cómo es que se formó la Biblia, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, la palabra de Dios no solamente fue considerada por una persona, por dos, sino que fue leída y aprobada por diferentes personajes a lo largo de la historia. No es que de pronto los evangelistas o los escritores de los evangelios escribieron y las personas empezaban a decir, oh no, esta es la palabra de Dios, así que vamos haciendo un libro para recopilar todos los escritos, no solamente de ellos, sino de los apóstoles y así. No se pensó jamás. Estoy seguro de que el apóstol Pablo, cuando escribió, no estaba pensando de que esos escritos iban a quedar en un libro compactado. No. Sin embargo, Dios en su bondad hizo de que lo que se transmitió oralmente quedara escrito. ¿Ok? Y los obispos del siglo II, del siglo III, personas llenas del Espíritu Santo, personas instruidas que oraban, que leían el Antiguo Testamento, que conocían el ministerio de los apóstoles. La mayoría de los padres de la iglesia venían de la era apostólica. ¿Por qué? Porque fueron enseñados directamente por los apóstoles. Policarpo de Esmirna, por ejemplo, que era un discípulo del apóstol Juan, y así otros padres de la iglesia que estuvieron muy de cerca a los apóstoles. De manera sorprendente, los escritos llegaron a ser importantes para las comunidades, bueno, no existían los evangélicos, pero para las comunidades cristianas de aquel entonces. Y se validó los escritos de Pablo, los escritos de Pedro, no de un momento a otro, sino que hubo un análisis. No estamos hablando de un año ni de dos, estamos hablando de 2 siglos, 200 años, prácticamente las 3 vidas, si es que tienes, bueno, algo de suerte y salud, que pudieras vivir en este mundo. Son más de 200 años en donde se empezó a analizar si realmente era sabio, era correcto, si los escritos de los apóstoles, de los evangelistas, incluso Lucas, que entra dentro del canon, sus escritos, empezaban a analizarlo, porque nosotros hemos creído de que los escritos normalmente vienen de los discípulos, de los apóstoles, pero no. Lucas no era un apóstol, sin embargo, era compañero de Pablo, que sí era un apóstol. Y también Lucas conoció a los demás apóstoles, a Pedro, a Juan, a todos, ¿verdad? Pero él ni siquiera era judío. O sea, si hablamos un poco sobre la vida de los que escribieron los evangelios y todo, nos daremos cuenta de que es muy profundo, es demasiado amplio, y ya en otro live hablaría a más profundidad de cómo se formó el canon, ¿verdad? Bueno, entonces como se validó con el pasar del tiempo las escrituras, en este caso los escritos de Pablo, luego ya se pudieron compilar en un libro y ahora nosotros lo tenemos, ¿verdad? Como palabra de Dios, que es el Nuevo Testamento. La tradición no contradice la palabra de Dios, sino que la confirma, no la reemplaza.
Y es algo que incluso el mismo Jesús tuvo que luchar con un sector muy complicado dentro del judaísmo, y eran los fariseos. Y eran uno de los muchos grupos que existían, porque así como los fariseos existían los esenios. De ahí vamos a hablar un poquito. Primero, hablemos de los fariseos. Miren, Marcos 7, 8 y 9 dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. El lavamiento de las jarras y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. O sea, aquí Jesús está diciendo, ustedes le hacen caso a la tradición humana. ¿Okay? ¿Por qué? Porque los judíos, en este caso los fariseos, este grupo tenía una historia y ellos creían de que sus tradiciones también podían considerarse palabra de Dios. Pero mira lo que dice Jesús. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y lo malo no era que ellos hayan adoptado una tradición como palabra de Dios, porque en cierto punto sí es peligroso. Lo que Jesús estaba atacando aquí es que su tradición invalidaba la palabra de Dios. Y ese es el problema, de que la tradición no puede invalidar lo que es palabra de Dios. Porque en ese tiempo ya se creía en una palabra de Dios escrita. Jesús mismo utilizó el libro de Isaías para leerlo en la sinagoga. Y así utilizó otros textos, como por ejemplo, habló de Noé, habló de Jonás, habló de los Salmos, y utilizó muchos textos que ya eran palabra de Dios. Sin embargo, los fariseos tenían una tradición que la igualaban a la palabra de Dios. Miren, les voy a narrar una tradición muy conocida, ¿verdad? Para nosotros, que es Marcos 7, 11 al 13. Voy a leer la traducción contemporánea bíblica. Pero ustedes dicen, no puedo ayudar a mis padres, porque todo lo que tengo lo entrego como ofrenda sagrada a Dios. Y así cumplo con la ley. Miren esto. Por eso yo no puedo hacer nada por mis padres, y con esas actitudes, dice Jesús, invalidan la palabra de Dios, haciendo más caso a la tradición que se ha transmitido por generaciones, y siguen haciendo otras cosas semejantes a estas. Nuevamente Jesús hablando en contra de las tradiciones que ellos habían adoptado. ¿Por qué? Por tener su historia. Tenían una historia larga. Las generaciones que ellos habían pasado les daba a ellos, según lo que ellos creían, una validez de que su tradición era palabra de Dios. Ese es el peligro de creer que una tradición se puede convertir en palabra de Dios. No. ¿El Corbán qué era? El Corbán, de manera explícita, podemos ver de que era una especie de negarse a ayudar a tu papá y a tu mamá con un dinero que ellos necesitan, porque tú ya has dedicado ese dinero a Dios. Y suena muy espiritual, ¿cierto? Es decir, no, este dinero ya se lo dediqué a Dios y yo no puedo dar a mis padres. Eso era el Corbán, en una tradición que ellos utilizaban. Eso es Corbán. Ustedes con su Corbán y todo están invalidando lo que la Biblia dice. ¿Cuál es el mandamiento? Para los padres, ¿cuál es eso? Honra a tu padre y a tu madre. Y ahí, si tú lees más abajo, te das cuenta que Jesús mismo lo cita. Desde siempre ha existido este tipo de grupos. Desde siempre estos grupos, como también los esenios, utilizaban sus tradiciones para poder de alguna manera sentir que ellos tenían la verdad, porque los fariseos creían que sus tradiciones eran verdad y que lo que ellos interpretaban era correcto. Pero así como los fariseos creían que sus interpretaciones eran válidas o validadas por Dios, también había otros grupos que creían que sus interpretaciones eran verdaderas. Por ejemplo, hablemos un poco de los esenios. Sé que la mayoría de nosotros no estamos muy familiarizados con este grupo de los esenios, pero para conocer un poco las escrituras también debemos de entender esto.
porque de lo contrario nos vamos a cruzar con muchos términos que uno dice, qué es Corbán? ¿Qué son los fariseos? Hace casi como medio año atrás hablé de los fariseos, bueno, hice un intento de hablar de los fariseos de manera profunda, aunque fue muy básico, pero sé que la mayoría de nosotros cuando nos expresamos de los fariseos estamos hablando de los hipócritas, ¿no? Y están errados, porque no solamente los fariseos eran hipócritas, sino que eran muy estudiosos. Jesús mismo los alabó, les dijo, sigan lo que ellos enseñan, pero no sigan lo que viven. Incluso dijo, si ustedes o si su ley no fuese tan estricta como lo que ellos dicen, ustedes no pueden entrar al cielo. O sea, es impresionante lo que Jesús habló de los fariseos, no solamente lo malo, pero no solamente lo que Jesús habló, sino su historia. ¿Quiénes eran los fariseos? No es solamente lo que creemos, al igual que el grupo de los esenios. Los esenios eran también un grupo judío muy legalista, que no solamente tenían a la Biblia como palabra de Dios, sino que también tenían sus tradiciones en su grupo. Eran un grupo más cerrado incluso que los fariseos. Ahí se daban, ¿verdad? En legalistas, ¿no? A ver quién gana, yo soy peor. Así andaban ellos. Les hablo un poquito de los esenios, ¿no? Los esenios fueron descubiertos no con los escritos del Mar Muerto, pero sí profundizaron un poco más en ellos, porque incluso Juan el Bautista era considerado parte de los esenios, ya que ellos tenían actitudes muy aisladas. Ellos creían que eran el único pueblo de Dios. Ellos tenían, por ejemplo, restricciones extremas, no solamente no comer cerdo, guardar el sábado, no. Eran restricciones en todo sentido. Ellos tenían que ir al desierto, tenían que orar mucho, tenían que ayunar, estar buscando solamente a Dios. Esa era su vida. No se podían dedicar a otras cosas. ¿Por qué? Porque todo lo que era externo era completamente malo. Juan el Bautista tiene alguna similitud, porque él se dedicó a predicar la palabra, pero no en las plazas, no en la ciudad, sino en el desierto. Y dime, ¿quién pues se va al desierto a predicar? No, Juan el Bautista lo hizo porque no solamente él predicaba en el desierto, según los estudios, sino que él vivía y incluso se vestía raro, comía cosas que la gente no comía, ¿no? Miel silvestre, etc. Y langostas, ¿verdad? Lo que nosotros ya conocemos un poco como historia. Pero los esenios eran muy, muy estrictos en lo que respecta a su doctrina, porque su grupo era tan cerrado que para que tú pertenezcas a los esenios tenías que ser probado un año, tenían que ver si es que realmente eras digno de ser parte de ellos. Si tú pecabas, no buscaban la restauración de tu vida, sino que te expulsaban. No eran para nada misericordiosos, sino que eran muy legalistas. Y hoy en día parece que hubieran ciertas congregaciones con ese pensamiento escénico, ¿verdad? Porque también cuidan en todo, ¿verdad? De que no entre ningún bicho, como lo llaman ellos, a sus grupos de reunión. Porque los esenios, por ejemplo, si alguien pecaba de su grupo, tenía que salir de allí. ¿Por qué? Porque si es que él se encontraba allí podía contaminar a los demás. La Biblia en el Nuevo Testamento nos habla algo diferente, nos llama restaurar. Y si hay pecados que no son perdonables, en un sentido ya más profundo, podemos decir de que hay abusos, ¿no? Hay actitudes que son, como le llama la Escritura, pecados de muerte, y que sí se necesita de una expulsión, se necesita de una exclusión. ¿Por qué? Por el bienestar, ¿no? Por testimonio. Y es más, ese tipo de pecados se llevan a un tribunal, a un juez, y él dictamina, ¿no? Si se va a la cárcel. Pero es muy diferente entre un pecado, ¿verdad? Que puede ser perdonado, ¿verdad? Que una persona puede ser restaurada, a un pecado ya de muerte. Pero olvidémonos un poco de los esenios y ahora pasemos
a lo que significa la tradición, ¿no? La tradición que tenían los esenios eran contrarias a la ley de Dios, la ley que ellos mismos también leían, porque al descubrirse, ¿verdad?, los rollos del Mar Muerto en el siglo XX, en el desierto de Judea, se encontraron que ellos habían, bueno, al menos sus escribas, habían escrito parte fundamental de las escrituras y lo hicieron de manera fidedigna porque ellos amaban la palabra, pero tenían su interpretación y en esa interpretación tenían una tradición. Así como los fariseos tenían su interpretación de las escrituras y escribieron la Mishnah. Se le estaba hablando sobre qué era su tradición oral, pero era sobre todo la interpretación. Y el Talmud era un comentario de la Mishnah que se terminó en el siglo V. Tú puedes leer eso, te darás cuenta que son los escritos de ellos, de los fariseos. Ahora, hay una pregunta que puede surgirte a ti. ¿Los fariseos acabaron? No, los fariseos siguen existiendo. Son los rabinos. Son las personas que viven aún en el pueblo de Israel, en Jerusalén, y que son estudiosos de la ley. Ellos permanecen. Es más, para que se acabara el Talmud en el siglo V, han tenido que permanecer por muchos siglos, ¿no? Y ahí estaban los comentarios de los rabinos, porque son escrituras rabínicas. Ahora se les llama rabinos los fariseos. ¿Ok? Bueno, las tradiciones son peligrosas porque invalidan la palabra de Dios y nos hacen legalistas. Por eso les hablé de los fariseos, por eso les hablé de los esenios y por eso también les hablé de los católicos, porque ellos consideran que sus tradiciones son iguales a la palabra de Dios y hay que obedecerlas y acatarlas como se les obedecería la palabra de Dios. Sin embargo, la Biblia tiene un lenguaje, tiene una profundidad, tiene un contenido diferente al de ellos, que creen que están teniendo la verdad de Dios, y eso es muy peligroso. ¿Por qué? A ver, debemos limitar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene que ser cerrada. Si tú vas más allá de la palabra de Dios, como dice Apocalipsis, y le añades algo, quedas excluido del árbol de la vida, del paraíso, ¿verdad? Nosotros tenemos un límite y los límites son buenos. Los límites siempre serán necesarios para nosotros para no ir más allá de lo que está escrito. ¿Okay? Y debemos limitar la palabra de Dios, en este caso el Nuevo Testamento, a los escritos de los apóstoles. ¿Por qué? Obvio, porque en Efesios 2:20 dice algo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Jesucristo es la principal piedra, luego están los apóstoles y profetas, y sobre eso se forma la iglesia. Sobre los escritos, sobre las declaraciones, sobre los dichos de los apóstoles y profetas. La iglesia no puede estar fundamentada en dichos que no se escribieron, no puede estar fundamentada en un profeta que por ahí salió, no, por más que sea profeta y lo que sea, si no está escrito lo que dijo, por algo ha de ser. ¿Ok? En el siglo II se empezó a cerrar el tema de la palabra apóstol, cuando se le trataba de catalogar a alguien que abría iglesias, porque en el apostolado existen, según los estudios que he hecho, ¿verdad? Dos tipos de apóstoles. El apostolado, que es fundacional, como el que vemos en Efesios 2:20, y el apostolado ministerial. El fundacional tiene que ver con colocar las bases y los cimientos para la iglesia, para levantar la iglesia, ¿no? La iglesia está compuesta por las enseñanzas de los apóstoles y también de los profetas, pero de ahí no puede haber ningún tipo de enseñanza más, porque si no, se corrompería la iglesia y la iglesia no se puede corromper, es incorruptible, es columna y baluarte de la verdad. O sea, ¿qué significa eso?
que protege la verdad, la protege. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene un papel fundamental dentro de los escritos. ¿Okay? Pero bueno, vamos a hablar primeramente de los apóstoles. Bueno, el apóstol fundacional es el apóstol que dio bases en doctrinas, ¿verdad? Y el apóstol ministerial, el apóstol que también se expresa en uno de los 5 ministerios, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, es un apóstol que en el primer siglo también se le llamó a Bernabé, se le llamó a Junias y a otros apóstoles más, que ahí se menciona explícitamente en los hechos, ¿verdad? Incluso a Apolo se le considera un apóstol, etc. Bueno, ellos son apóstoles ministeriales, pero no considerados fundacionales. Y esto era ¿por qué? Porque no podían haber muchas personas que trataran de poner las bases de la iglesia, porque solamente se establecieron a 12 apóstoles. También esos 12 apóstoles se puede ver en el Apocalipsis, ¿verdad? Los 12 apóstoles están ahí con los 12 tronos, en fin. El asunto es que el apostolado se cerró en el siglo II porque cuando se le llamaba a alguien que tenía de repente ese don, ¿verdad?, de apóstol, como apóstol, llegaba a confundirse. Y el apóstol, ¿verdad?, ministerial, podría de repente tener la tentación de escribir palabra de Dios, ¿no? Voy a escribir ahora lo que Dios me reveló porque era apóstol, y no. Se cerró esto. El apóstol, ese nombre solamente iría hacia, en este caso, los 12 apóstoles, hasta Pablo, en lo que se le reveló Jesucristo. Entonces, sí, se debe limitar la palabra de Dios a los apóstoles. Los padres de la iglesia no dijeron ya apóstoles a las personas que fundaban iglesias, a los misioneros, no. Ya no. Hoy en día se le sigue llamando apóstoles a la gente, pero no porque sean apóstoles fundacionales, sino que son apóstoles ministeriales. Ellos siguen diciendo que el apostolado existe, pero deben de entender este punto de que no pueden hablar palabras que vengan de Dios, pero que no estén en la Biblia. Ya sería herético, ¿verdad? Pero bueno, cuando murieron los apóstoles, ya no hubo revelación divina. Ahí se quedó todo. Y esto, para algunos, puede sonar un poco extraño y limitante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creen que como Dios es todopoderoso y que Dios es vivo, su palabra no puede encerrarse. Esto es muy peligroso, porque aunque Dios puede seguir hablando, Dios no puede contradecirse. ¿Y cómo podemos nosotros dar por sentado de que algo está contradiciendo la palabra de Dios? Pues por lo escrito. Que si una tradición dicha por alguien, ¿verdad? O en este caso, una enseñanza que dio alguien y que se hizo tradición por ahí, empezaron a expandir esa enseñanza. Y la toman como palabra de Dios, ¿no? Como palabra de un apóstol, de alguien importante. ¿Okay? ¿Cómo podemos corroborar que esa palabra viene de Dios? Bueno, con la Biblia. Si no tenemos la Biblia, las escrituras cerradas, el canon de 27 libros del Nuevo Testamento, entonces no podemos creerlas, ¿verdad? ¿Por qué creer algo que no está dentro de las escrituras? No, porque Dios sigue hablando. Sí, pero lo que Dios sigue hablando contradice completamente la escritura y eso no tiene sentido. No se puede creer a una nueva revelación inspirada, ¿verdad? Que eso hasta el día de hoy incluso me da vergüenza decirlo, pero en algunas iglesias protestantes también se ve mucho, ¿verdad? Toda la enseñanza apostólica que se transmitía de generación en generación, que fuera de esa enseñanza, una enseñanza rara, era perversión de las escrituras. En ese tiempo sí había personas que se autodenominaban apóstoles. Pablo también habló sobre los superapóstoles, los falsos maestros, ¿verdad? Los que se insertan en el rebaño, pero no perdonan al rebaño, sino que engañan. Lamentablemente, no solamente ocurrió en el siglo II, sino en el siglo I, cuando el apóstol Pablo estaba vivo, pero él profetizó
de que esto iba a empeorar, de que de ellos mismos saldrían engañadores. Y cuando habla de ellos mismos, porque habían obispos que iban a empezar a hablar cosas que estaban fuera del lugar, fuera de las escrituras, fuera de lo que Dios estaba enseñando a través, no solamente del apóstol Pablo, sino a través de todos los que escribieron las escrituras divinas de Dios. ¿Qué queremos? ¿Vivir seguros con la palabra de Dios? ¿O darle ese pase a la confusión? Bueno, hay algunas personas que creen que una aventura es más divertida si huele a peligro, ¿verdad? No se puede jugar con la fe, no se puede decir, vamos a creer esto hoy día y mañana no lo creemos. No se puede hacer. Las enseñanzas hoy en día, hermanos, las enseñanzas ya no son doctrinales, no son bíblicas, son más inspiracionales. Ellos creen que es palabra de Dios porque lo escribieron o porque se sintieron inspirados, pero contradicen completamente a la Biblia. Y en vez de alimentar al rebaño, lo único que hacen es entretenerlas, es hacerlos sentir bien, le dan una Panadol espiritual y luego se van a casa y sin con sus mismos dolores, con sus mismas enfermedades espirituales, y no tienen una sanidad ni fortalecimiento espiritual. No van a alimentarse de pastos frescos, sino que van a comer cualquier cosa. ¿Ok? Eso es lo que sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Ocurrió en el pasado y sigue ocurriendo hasta el día de hoy. ¿Podemos creer a todo lo que se nos dice? No, tenemos que filtrarla. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Porque no podemos creer a todo lo que se nos dice de manera ciega, con una fe ciega, como los católicos creen. Ellos creen en todo lo que su papa les dice, su magisterio les dice, por más que no esté en la Biblia. Ellos creen que su fe es lógica, pero en realidad su fe es ciega. Lanzan un salto de fe, como lo llaman, pero en realidad están contradiciendo e invalidando la palabra de Dios. Si no está en las escrituras, no podemos creer una doctrina. Miren, Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Está hablando de los de Berea. Pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿La palabra de quién? Del apóstol Pablo, que los estaba visitando, y Pablo les estaba predicando la palabra de Cristo. ¿Okay? Y dice, escudriñando cada día la tradición que se hablaba, se ponían a hablar entre ellos y decían, pero tú no escuchaste algo diferente, pero eso, el apóstol nos dijo algo como que no concuerda con lo que Pablo dice. No, dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, todo lo que el apóstol Pablo decía tenía que ser confirmado con las escrituras de aquel tiempo, que era el Antiguo Testamento. Nosotros lo llamamos Antiguo Testamento, pero era la ley y los profetas para Jesucristo. Jesucristo habló de las escrituras. Él dijo, las escrituras, o sea, la ley, los profetas, los salmos, hablan de mí. Él lo expresó explícitamente. Pero los de Berea no creyeron de manera ciega lo que Pablo les estaba hablando, por más que Pablo lo que estaba diciendo era verdad, era palabra de Dios. Sin embargo, ellos no lo aceptaban así rápidamente. Escuchaban la palabra con todo el ritual, excelente lo que habla, de verdad. A ver, vamos a escudriñar la Biblia. Y la escudriñaban cada día para ver si lo que Pablo estaba diciendo era así. Y claro que era así. Pero para llegar a una conclusión certera, debemos de ir a una fuente, no un se me dijo, ¿verdad? Escuché, porque eso se vuelve un teléfono malogrado. Lo escrito es importante para corroborar lo que se está hablando. O sea, Pablo estaba utilizando la oralidad. Pablo no estaba escribiendo, bueno,
Leen ustedes y a ver, luego lo confirman con su estudio exegético, ¿verdad? Cuando se reúnan en las casas, a ver, pues vean si es que lo que yo estoy diciendo es palabra de Dios o es mi invención. No, Pablo estaba hablando, estaba utilizando la oralidad, vamos a decirlo así, la tradición, ¿verdad? Estaba que transmitía algo, porque la tradición es la transmisión oral, esa es la tradición. Pero esa palabra estaba siendo corroborada. Esa palabra que Pablo hablaba era el Evangelio, hablaba de Jesucristo. Y luego eso así escrito por el apóstol Pablo. Tenemos muchos escritos del apóstol Pablo que podemos estudiar y que damos por entendido que es palabra de Dios. Y hay un texto, por no decir muchos textos, pero hoy debo decir uno que habla sobre la veracidad de los escritos de Pablo como palabra de Dios. 1 Corintios 4:6 dice, para esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendan a no pensar más de lo que está escrito. Apúntate bien esto, porque si tú intentas ir más allá de lo que está escrito, no estoy hablando de los libros, tú puedes leer los libros que quieras, pero si esos libros te hacen creer cosas que no están escritas, cuidado, peligro, sale allí. Lo que no está escrito es peligroso, ¿ok? No podemos pensar más de lo que está escrito. Tú puedes darle tu interpretación, tú puedes ser confrontado por Dios en tu vida diaria por una palabra que es muy diferente a creer que algo que no está escrito es palabra de Dios. Por ejemplo, los católicos. Parece que me he agarrado con los católicos, pero bueno, es una de las sectas más terribles que existen en el mundo. Los católicos creen en la Asunción de María, en la Inmaculada Concepción, creen que Papa es Pedro, creen un montón de sandeces, cosas que no son bíblicas, pero ¿sabes por qué las creen? Porque ellos creen no solamente en las escrituras, ellos creen que las escrituras es palabra de Dios, ellos creen que la Biblia es la palabra directa de Dios, pero no solamente creen que es la única palabra de Dios, ellos creen que la tradición también es palabra de Dios. Y que el magisterio también tiene que hablar porque su magisterio lo que dice es infalible. Y su papa también. Es un asunto con la Iglesia Católica. Pero todo lo que ellos creen es porque, según ellos, la tradición sigue siendo lo que los apóstoles transmitieron. Y no es cierto. Porque nunca los apóstoles dejaron escritos para avalar la Asunción de María y demás. ¿En qué? ¿En qué nos beneficiaría a nosotros la Virgen María? Su asunción y su lo que sea que haya tenido, ¿verdad? Su virginidad. ¿En qué nos favorece? ¿En qué nos edifica? ¿Acaso apoya la cristología? ¿O solamente los temas de María apuntan a ella y le exaltan a ella como corredentora, como intercesora, como la segunda Eva? Son tonterías. Y eso ha tenido que venir de una tradición que obviamente no es verdadera, que no es directa de los apóstoles, sino que es un grupo de personas medias locas, que no han sido de Dios. Personas que completamente se dedicaron a hablar herejías, pero no a sumarle nada al cristianismo. Y esto es lo que creen los católicos, lamentablemente, ¿verdad? Ellos sí van más allá de lo que está escrito. Y dicen, no solamente la Biblia, no, yo necesito la tradición. Y en su tradición pervierten las escrituras. ¿Que son cristianos o qué? No. Hay muchas cosas que nosotros debemos darle una cachetada, ¿no? Cosas, no personas. No podemos darle paso a este tipo de enseñanzas. Debemos de bloquearlos. Casi para ir terminando ya.
todas las doctrinas que nosotros que creeremos deberían estar centradas en las Escrituras, como textos explícitos y implícitos, pero que tiene que ver con una verdad que está por toda la Biblia. Por ejemplo, la Trinidad no es que se habla y Trinidad no, pero se llega a una conclusión después de ver que la Trinidad está por toda la Biblia. Igual con la encarnación de Dios en el Hijo, ¿verdad? Y el Hijo con el Padre, o en la encarnación, en este caso es Jesucristo que vino como hombre. Hay diferentes doctrinas que nosotros creemos como cristianos, pero que no está explícitamente como la encarnación de Cristo, la Trinidad. Incluso la palabra de la Biblia no está, pero se supone que la Biblia es un compendio, un conjunto de libros, ¿verdad? Igual con la Trinidad, que tiene que ver con tres personas, un mismo Dios. Hay textos implícitos y explícitos, como el bautismo, las enseñanzas. Son un montón de doctrinas que encontramos en la Biblia. Pero imagínense hablar de lo que creen los católicos. No hay textos explícitos ni implícitos. Oye, dices, no, que ahí viene el purgatorio acá, en la deuda, ¿verdad? De esta persona que se va a la cárcel, ¿verdad? De los dracmas, que ahí implícitamente está el purgatorio. Tonterías, porque no hay ni siquiera, no se le puede dar esa palabra implícito. ¿Por qué? Porque no está implícito nada. Pero ya esto es pensar más allá de lo que está escrito. Sin embargo, miren, lo escrito tiene tanto peso y tanto valor por Dios que el mismo Jesús lo utilizó. Miren, San Mateo 4:4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. Que no se te borre esto de tu cabeza jamás. Y Jesús utilizó la escritura, pues porque nosotros no. Y tenemos que darle el peso a la oralidad, a la tradición. Si no está en la escritura, por algo es. Pues ahí está. Si no es en la escritura, es porque se promovía el paganismo en esa tradición. ¿Eh? Ahora, terminamos con 2 de Pedro 3:15 y 16. Dice el apóstol Pedro, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para su salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Ahora, Pedro estaba hablando de Pablo, ¿okay? Según la sabiduría que le ha sido dada a Pablo, os ha escrito, miren, está hablando no de la oralidad, sino de lo que escribió Pablo, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, en ellas de estas cosas, entre los cuales hay algunas difíciles de entender. Pablo pues hablaba cosas de verdad sí bien complicadas, y si el apóstol Pedro lo decía era por algo, ¿verdad? Era complicado entender los escritos del apóstol Pablo, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Aquí está hablando de los que utilizan la Biblia para hacerla hablar lo que ellos quieren, ¿no? Irse por la tangente con los escritos de Pablo. Pero dice, mira, como también las otras escrituras. ¿Okay? Aquí lo que Pedro está haciendo es colocar los escritos de Pablo como escritura con E mayúscula. Escritura es palabra de Dios. Lo mismo que se utiliza para 2 de Timoteo 3:16, es lo mismo que se utiliza para 2 de Pedro 3:16. 3:16. Una similitud muy extraña, ¿verdad? Pero la escritura, así como en 2 de Timoteo dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para revelar, etc. Cuando Pedro está diciendo, como también las otras escrituras, está colocando las palabras escritas de Pablo como palabra de Dios. Porque las palabras que Pablo escribió eran consideradas ya escritura, que con el tiempo se fue validando. Hermanos, con esto les digo que la tradición
puede ser inconstante, como lo hemos leído. Las interpretaciones de un texto pueden ser muy variables, pero lo que está escrito es algo que jamás va a borrarse. La Biblia dice que puede pasar todo, pero la palabra de Dios nunca pasa. La palabra de Dios escrita. Y nosotros, claro, podemos hablar de la palabra de Dios, podemos darle una interpretación a la palabra de Dios, pero no podemos salirnos de allí. Y sé que uno de las obras de la carne es esto, salirnos de la palabra de Dios. Y esto incluso no solamente se menciona a los inconversos, porque para que tú seas hereje has tenido que saber la palabra. Cuidado, porque una de las obras de la carne es que tú quieres hablar algo más de lo que está escrito. No te salga de allí a tu interpretación siempre basada en las escrituras. Fuera de ella, todo lo que tú puedes hablar causará daño. Y las personas empezarán a creer un error como si fuera verdad. Los llevarás a una condenación, empezarán a vivir vidas equivocadas, vidas que Cristo no quiere que vivan por tu culpa. Por eso también la Biblia dice, no os hagáis muchos maestros. Van a recibir doble condenación. ¿Por qué? Porque estás interesado en enseñar cosas que sorprendentes. Y para eso tienes que salirte de la Biblia. No. Utiliza la Biblia como tu fuente de predicación. No hables cosas novedosas para sorprender. Siempre cíñete a la Biblia, a lo que está escrito. ¿Okay? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te agradezco por tu palabra, que es ella la que nos alimenta, la que nos da libertad. No son las tradiciones, no son lo que se habló y que nos escribió. Estas son mentiras, Señor, cosas que han traído más mal que bien. Perdónanos, Señor, si nos hemos equivocado creyendo en cosas que están fuera de tu palabra porque nos pareció interesante. Ayúdanos, Señor, a no salirnos de tu Biblia, de tu palabra que es la Biblia. Ayúdanos, Señor, a poder arrepentirnos también de todas las cosas que hemos hecho fuera de tu palabra, creyendo otras cosas que no son tu palabra. Te pido, Señor, que tengas misericordia de cada persona que está escuchando este mensaje y que están dentro de sectas que han salido de la Biblia, que tienen otros libros y que han creído lo que sus profetas, lo que sus maestros han enseñado, pero que no están dentro de la Biblia. Perdónanos, Señor, a todos, porque necesitamos tu misericordia. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Dios le bendiga, cuídense mucho, nos vemos en unos días.